desde la primera vez que vi el primer fanzine, que como le contaba a Andrés, que es un fanzine que se llama Ultimatum Gods, que lo hacen en Barranquilla, en Palmira, enseguida tuve como el impulso de, bueno, yo quiero hacer algo como esto. Y ahí fue como esa primera, digámoslo así, encuentro con esta pieza editorial que me parece tan anárquica, tan punk, que pues de hecho viene de la cultura punk, ¿no? De los Xerox Magazine a finales de los 60, comienzos de los 70, es donde empieza como a moverse esa pieza gráfica como una pieza totalmente fuera de lo que tiene que ver con el sistema. De hecho, pues esa es la filosofía del punk, ¿no? Antisistema, hazlo tú mismo, el ditch, el do it yourself. Entonces esa fue como la invitación para mí para llegar a desarrollar alguna vez esa pieza. Me lo imaginé en ese momento desde que me la encontré. Y aquí pues tengo algunas referentes que son de esa época, son de los 90, de los comienzos de los 90, que fue como tal vez como lo más antiguo que pude encontrar, porque el iniciar este proyecto de los archivos Mal Gusto pues fue algo una idea que surgió a partir de una conversación que tuve con Andrés Freix hace un poquito más de 2 años, en el que yo le pasé un par de copias de Mal Gusto y algunos otros proyectos editoriales en los que yo había estado, y yo tenía esa idea de cerrar el proyecto porque sabía que había quedado inconcluso, ¿no? O sea, el primer número salió en el 95, el segundo salió en el 97 y prácticamente lo guardé, ¿no? Lo dejé de alguna manera en el olvido, y fue hace 2 años desempolvarlo y volverme otra vez a meter. Yo tuve que hacer un ejercicio que me pareció bien interesante y que me gustó mucho hacerlo, que no fue como tal vez como poner como unos guantes y una batica y como un antropólogo empezar a diseccionar como las influencias, los referentes y todo lo que había hecho yo en esa época, sino fue sumergirme por completo, volver a escuchar la música que escuchaba en ese momento, que es muy diferente a la que oigo ahora, ¿sí? Volver otra vez a escuchar esos grupos de metal, de hardcore, de grindcore, de noise, y volverme a contactar con las personas con las que tenía contacto en ese momento, ¿no? Por ejemplo, este es uno de esos personajes, este es Glenn Diablo McNeil, que tiene una entrevista en la Mal Gusto número 1 del 95, en la que yo le hago una entrevista acerca de sus proyectos. Él tenía una banda que se llamaba Dark Country, hacía un fanzine que es este, Netherworld, que ahora es un videosign. Él lo hace unos, digámoslo así, es una especie de youtuber, ¿no? Y está subiendo constantemente información. Y hacía algo bien interesante que se llama Té con el embalsamador. Él producía y actuaba unos capítulos bastante serie B. Él me mandaba todo ese material, intercambiábamos material. Eso era me parecía que era lo interesante de esa época, que uno tenía el contacto con ellos por medio de correo físico. Es decir, yo enviaba una carta y a los 3 meses me respondían. Yo enviaba música, ellos me enviaban también música, les hacía una entrevista para mi fanzine o para otro fanzine, y se establecía como un contacto bien interesante que con algunos de estos personajes se ha mantenido, ¿no? Esto yo lo llamo como la precuela de Mal Gusto. Este fue un fanzine frustrado que nunca vio la luz, que se llama Flesh and Gore. Yo lo construí conceptualmente en el 92, estuve escribiendo entre 92 y 94, y era únicamente música, y era música extrema, ¿no? Era grindcore, death metal, noise. Dentro de la música extrema era lo más extremo y era lo que a mí realmente me gustaba, ¿no? Este es un flyer de esa época. A manera de broma, mis amigos y las personas que conocieron este proyecto decían que fue un fanzine que sacó un flyer brutal, porque no salió nada más. O sea, solo fue un flyer que se publicó en algunas. De hecho, aquí en esta Gangrena Mental que está acá sale publicado el Flesh and Gore ya como si se pudiera comprar. Yo estuve escribiendo desde el 92 hasta el 94, y la idea era hacer un fanzine, un prosign, ¿no? Hacerlo con las características un poco de lo que fue la Mal Gusto 2, con portada color,
el interior en offset, sacar por lo menos 500 copias, pero estamos hablando del 94, cuando ya empecé, tenía mucha información, alguna un poco desactualizada, porque ya había pasado bastante tiempo y tenía entrevistas viejas. Cuando fui a cotizar el proyecto y ya tenía más de la mitad diagramada, me di cuenta que era algo que no iba a poder pagar nunca, ¿sí? Que no tenía cómo poder imprimirlo en ese momento. Entonces lo que hice fue acabar el proyecto, algunas entrevistas de la Fresh and Gore salieron en fanzines de amigos, las repartí por ahí, mandé las fotos, los cassettes con la música, la entrevista que yo había hecho, como para que no se perdiera ese material, y el proyecto murió. Sin embargo, yo aquí lo volví como a rescatar, y en algunas de las cosas que vamos a ver más adelante, pues les contaré qué información salió de este fanzine. Bueno, estamos hablando de esa temprana etapa de los 90, 92, 94, ya cuando decido que no va a salir Fresh and Gore. Entonces en el 95 decido ser más práctico, no voy a sacar una revista con un fanzine, perdón, con portada a color y con 150 hojas, sino que decido sacar algo como lo que saqué, ¿no? 20 hojas, papel periódico, una sola tinta. Eso lo imprimí en el Nuevo Siglo. Lo hice, fue bastante anárquico y bastante punk la forma de hacerlo. Hablando un poco con personas que están metidos en el medio del fanzine, me decían como, digamos los puristas del fanzine, dicen como que un fanzine tiene que ser algo así expresivo, como una explosión, algo muy sin ser premeditado ni tan pensado, ¿no? Y Mal Gusto 1 y 2 encajan perfectamente en ese concepto, ¿no? Fue hecho de una manera bastante rápida, muy, como les decía, muy expresivo y explosivo a la vez, ¿no? Fue hecho entre octubre y noviembre del 95 y se mandó a imprimir y salió en diciembre del 95. Se imprimieron aproximadamente 1100 copias en el Nuevo Siglo. Ese fue como el lugar en el que saqué el primer número, y ahí empiezo como a tener como la definición del proyecto como tal, ¿no? Que yo en ese momento lo hice sin ningún tipo de pretensión, y era más un ejercicio como una excusa en la que yo podía plasmar lo que estaba haciendo. Y esto que pertenece como a esa primera parte, yo empecé como a jugar mucho con el trazo y con la línea, con las técnicas, porque me gustaba mucho dibujar y tenía como esa habilidad, cosa que ya perdí por el computador, como le he comentado a algunas personas. De mi época en la universidad, cuando estaba en primer y segundo semestre, que decidí hacer ese fanzine, ¿no? Sacarlo a la luz, y tenía claro que quería hacer algo que molestara, que fuera un golpe, que fuera obsceno, que fuera transgresor, que la persona que lo tuviera en sus manos recibiera una descarga de algo que seguramente no le iba a gustar, ¿no? Ahí también empieza como a definirse un poco el perfil del proyecto, ¿no? En la portada de Mal Gusto 1, ahí pongo de manera abierta, como de alguna manera como si fuera una especie de manifiesto, ¿no? Dice que la portada es fusilada de Chess Woman, es una ilustración de un artista que yo tomo como la composición de él y la reproduzco, la hago con algunos arreglos o adaptación que yo le hago. De alguna manera eso ya deja de manifiesto lo que yo continuaría haciendo con la parte gráfica del fanzine, ¿no? En Boogie, el aceitoso, que es estas viñetas que estamos viendo acá, pues también es una adaptación, ¿no? Era como un juego que yo planteé desde el inicio y que he mantenido hasta el último proyecto. Tal vez es algo que no hago en todos mis proyectos, pero también pienso que ya todo está hecho, que no se puede inventar algo que nadie antes haya pensado o haya hecho. Entonces, viendo un poco, me regreso aquí a este punto, viendo un poco eso que hice en ese momento, que no estaba muy bien pensado, y
teniendo en cuenta un poco como lo que ha pasado últimamente, la muerte de Luis Ospina, leí una entrevista de Arcadia de enero del 2016, perdón, en el que él hablaba de sus primeras películas y hablaba de hacer películas con metraje encontrado, ¿no? Y es algo que hacen muchos directores de cine, ¿no? Está Kenneth Anger, está Morgan Fisher, que se encuentran un metraje y lo editan, aprovechan eso. Yo de alguna manera, eso fue lo que hice en esa primera etapa, fue redibujarlo, ¿cierto? Ya con Mal Gusto 2, que es en el 97, es también evidente, ¿no? Ren y Stimpy es una de las adaptaciones que yo hago. Volviendo un poco al número 1, en el número 1 solo son ilustraciones mías, ¿no? Todos, a pesar de que la línea puede cambiar de una historia a otra, pues todas son ilustraciones mías en la que jugaba con la línea que tenía. Ya para el segundo número, para Mal Gusto 2, invité a muchas personas que se engancharon con el proyecto, ¿no? La portada la hizo Margarita, un par de ilustradores de España me mandaron historietas, que son Luis Durán, me mandó una historia corta, y Sergio Jiménez me mandó una novela gráfica de 4 páginas. Hacemos intercambio, ¿no? Aquí también hay unas portadas que yo hice para los fanzines que hacían ellos allá. Yo les enviaba como una muy buena fotocopia y ellos allá la reproducían y me mandaban su copia. Entonces hubo como intercambio de artes en ese momento, ¿no? En Mal Gusto 2 cierro una historia que empieza en la primera edición, que es La Búsqueda. Es tal vez una historia de 12 páginas, es tal vez lo más extenso que se encuentra en este proyecto. Y continúo utilizando como referentes importantes para mí, como Jim Blanchard, el del aviso, el del afiche, perdón, de Mal Gusto número 2, ¿no? Ya como definiendo un poco, pues creo que pocas personas sabían que el nombre de Mal Gusto viene de la primera película de Peter Jackson, ¿no? Pues yo creo que lo he comentado con las personas que han estado como cercanas al proyecto, pero pues eso no lo sabe todo, ¿no? La primera película, la ópera prima de Peter Jackson, que es del 87, es Mal Gusto, Bad Taste, una película que él escribió, dirigió y actuó, ¿no? Que se demoró aproximadamente 4 años en hacerla, ¿sí? Y que es una película de culto dentro de lo que es el cine gore, y es un subgénero específicamente que es el splatter, que es como una mezcla de terror, comedia y gore, ¿no? Básicamente es como la definición de ese subgénero, y pues fue lo que le dio como todo ese concepto a lo que fue el fanzine, ¿no? A lo que fue Mal Gusto. Desde ahí parte como toda la línea conceptual de este proyecto editorial, ¿no? Pues una historia un poco extraña, pues de unos extraterrestres que vienen a la Tierra porque tienen una especie como de tienda interespacial que vende hamburguesa de carne humana. Entonces ellos vienen acá a cazar humanos para tener la carne para sus hamburguesas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la historia de esta primera película de Peter Jackson. Él hizo 3 películas que son bastante como por esa misma línea antes de comercializarse, ¿no? Primero fue esta, después fue Meet the Feebles, que es algo extraña pero también muy interesante, y tal vez la más conocida, que es Brian Dead, ¿no? Esa es la película como que, digámoslo así, catapultó a Peter Jackson, aunque pues esta se presentó en Cannes, fue censurada en una cantidad de países, y pues también lo puso en el mapa a él, ¿no? Y aquí empezando ya como a hacer la disección de lo que son los archivos Mal Gusto, este es como digámoslo así, como un capítulo en el que yo abordo lo que es el cine italiano de terror, más específicamente el cine giallo, el cine amarillista, y tomo algunas ilustraciones de los pósters de las películas que se hacían en ese momento. Este pertenece a una película de Lucio Fulci,
que es de 1989, si no estoy mal, que se llama Zombie 2. Zombie, no zombie, sino zombie, ¿no? Es bien particular. Entonces yo trabajo con esa imagen en una serie que denomino The Gore Girls. Esta se llama Primera Plana, ¿no? Es como un juego que hago como con el amarillismo y con la espectacularidad que puede generar el gore y lo transgresor que puede ser, pero también dentro de eso hay cierta belleza enfermiza, ¿no? Hay muchos artistas que desarrollan su arte en esos géneros y hacen unas cosas increíbles, ¿no? Aquí hay una parte que me parecía que tenía que estar, que está en el primer número. En el primer número yo hago una historieta en la que aparece Bubba. Bubba es cara de cuero, Leatherface, que es el personaje principal de esta película que es Masacre en Texas. Es una película de Tobe Hooper que es del 74. De hecho, pues esta imagen que estamos viendo acá de Leatherface, que es el personaje que está con la sierra a la izquierda, es de Gunnar Hansen, que pues fue el primer Leatherface que hubo, pues de esa primera versión de Tobe Hooper del 74, y casualmente murió hace poco, ¿no? Es considerado el mejor personaje de Leatherface que se ha hecho porque él solo hizo esa película y no hizo nada más, ¿no? Acá, este es como el capítulo en el que abro la parte, digámoslo así, roja de los archivos Malthus, es la que tiene que ver con la pornografía y con el sexo. Aquí utilizo un texto de Paul Virilio de La velocidad del pensamiento, la velocidad de liberación, perdón, en el que se hace un acercamiento a lo que son las pantallas y la manera en la que la tecnología ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, y pues el amor, el sexo, como lo queramos llamar, pues no queda por fuera de como ese cambio de pensamiento y de forma de actuar, ¿no? Las pantallas ahora lo son todo, y la pornografía claramente, Paul Virilio se adelanta a eso que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces ahí yo lo que hago es como empezar a trabajar como con todos estos elementos que me brinda la pornografía para crear un capítulo especial que viene a ser como el centerfold de los archivos, y en el que tomo a un artista que es una de las estrellas porno más descollantes. A mí que tengo un acercamiento como desde los 90 con la pornografía, ver como ese cambio que puede uno tener en cuanto a lo que ve y en cuanto a las actrices, pues de alguna manera lo evidencio acá, ¿no? Pues es una actriz porno que yo pongo en un pedestal, ¿no? Y a la que le dedico varias ilustraciones de collage de esta pieza de los archivos Malthus. Es la página central, que es como, tal vez en una revista viene a ser como la más importante, ¿no? Entonces ella es como tal vez el objeto del deseo para mí, ¿no? Hablando de este proyecto y de ese capítulo de la pornografía dentro de los archivos, ¿no? Entonces ahí juego con algunos fotogramas que encuentro también de ella y construyo un capítulo que yo considero que es bastante extenso comparado con los demás que están dentro de los archivos, ¿no? Así haciendo como una conexión entre eso, esa particularidad de la pornografía de Tasha. El nombre de la actriz es Tasha Rain, que es como el personaje central, digámoslo así. Lo empato con esto que puede ser un flipbook, ¿no? De un metraje también de unos fotogramas de una película X, literal, triple X, de chicas lesbianas haciendo o bueno, no chicas lesbianas, sino un par de niñas teniendo una relación lesbiana. Y es una introducción a un cuento de Aldo Nob.
Aldo Nob es un escritor italiano de un género definido como el cult fiction, bien particular, es un cuento corto, en este caso sí está el cuento completo, y pues es una historia de dos chicas viendo la televisión, pero también teniendo sexo entre ellas. Entonces es como esto que yo llamo Playground, esta doble página, es la introducción a Auriculares de Rayos Infrarrojos, que es la historia de un cuento corto que yo incluyo en los archivos Mal Gusto, ¿no? Pues, Pulp Fiction, la literatura como enmarcada en este género, es algo que me sirvió bastante en ese momento y ahora mismo también como para la construcción de esa línea conceptual del proyecto. Bueno, aquí ya entramos con algo que se llama el cine de transgresión. Hay tres personajes ahí que son bien importantes, estamos hablando de los 70, que son Lydia Lunch, Richard Kern y Nicky Seth. De esos tres, el que, digámoslo así, más exitoso ha sido es Richard Kern, que era pues, la persona que se encargaba estaba más enfocado en el tema de la fotografía y pues ahora mismo es uno de los fotógrafos más importantes, ¿no? Y tiene una serie que es tal vez la más reconocida, que son Las Chicas de Nueva York, que son mujeres que él se encuentra en los bares en Nueva York y les pide que se dejen tomar unas fotos en Polaroid. Esos fueron sus inicios. Ahora obviamente pues ya es otra cosa, pues ya él no tiene que pedirle a chicas que se dejen tomar fotos, ya personajes súper importantes le hacen ese pedido a él, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una fotografía de Sacha Grey, que es otra actriz porno, y ahí está como la fotografía original, como la utiliza Richard Kern, y esa edición mínima que yo hago, que es simplemente ponerle los ojos en negro. La relación que yo tuve con Richard Kern, pues además de haber sido un referente muy importante, es que en otro fanzine, ya finalizando el 2000, que es uno que está acá, que es 9 milímetros, yo le hago una entrevista a Richard Kern, con él establezco un contacto, esta vez no es por correo físico, sino por email. Entonces yo le digo que voy a sacar un fanzine con determinadas características, que me gustaría hacer una entrevista y que si me permite utilizar imágenes de su trabajo en el fanzine. Él me dice que sí, que lo único es que por favor le envíe una copia. Eso fue en el 2000 y después de todo ese tiempo me vuelvo a contactar con él y le digo que quiero volver a retomar eso porque hace parte de esa, digámoslo así, de esos hallazgos que yo encontré y que han sido como digámoslo de alguna manera, como el motor del proyecto Mal Gusto. Entonces fue también algo grato volverme a contactar después de tanto tiempo con Kern y bueno, utilicé fotografías de él que van desde finales de los 90 hasta hace un par de años, hasta el 2016, ¿no? Y pues también sigue siendo como el mismo juego, una pequeña edición ahí como el caso de la Abramovic, que también le hago simplemente una modificación en los ojos, es la única edición que hay en esa fotografía, ¿no? Aquí está como el capítulo de otro de los grupos que yo considero que son importantes, como les decía, que son de los 4 grupos importantes dentro del death metal extremo, que es sintético o impetaico, como los llaman algunos, y aquí pues desarrollo una ilustración, una edición, una fotografía y incluyo la letra de una de sus canciones, que es Bloody Pit of Horror. Pues, habla acerca de cómo violan y matan a una chica, ¿no? Eso define bastante como el tipo de como que sigue con esa misma línea lírica o temática de estas agrupaciones que para mí fueron bastante importantes en su momento, ¿no? Este es el capítulo de Necromantic. Esta es una película de los 90. La Necromantic 1 es del 90, Necromantic 2 es del 91. En la Mal Gusto número 2 hay una reseña de Necromantic 2
es una película de George Buttergate. Es considerado el género como ultragore, o sea, ya es un paso más allá dentro de la transgresión, y pues como su nombre lo dice, pues habla acerca de la necrofilia, ¿no? Un tema bastante tabú, bastante fuerte, y la forma en la que lo aborda el director y los actores pues obtiene un resultado bastante perturbador. Ese fue como algo que fue reseñado como les digo, en el 97, Necromantic 2. Esta es una escena de Necromantic 1 en la que una chica a la que se le muere su novio, ella guarda el cadáver de su novio, se consigue otro noviecito, le corta la cabeza para ponérsela a la cabeza de su novio muerto y tener relaciones con él, ¿no? Entonces ahí más o menos uno como que se esboza como la enfermedad que existe alrededor, la oscuridad y la enfermedad alrededor de esta película, ¿no? Y pues algo que podría ser una curiosidad dentro de lo que es mal gusto es que yo utilizo un fotograma que se usó, es el mismo plano de Necromantic 1, se alcanza a ver, no lo tengo en la presentación, pero es el novio de la chica que se suicida mientras se masturba. En el momento en el que empieza a eyacular, se empieza a enterrar un puñal en el abdomen, y ese fotograma es bastante como particular y se relaciona con esta que es la segunda parte, pues porque es exactamente el mismo encuadre, y está la misma fotografía de Charles Manson de fondo, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como un fotograma que quise incluir en los archivos mal gusto, pues porque Necromantic aborda ese tema tan perturbador y tan fuerte que es la necrofilia. Tuve por un momento como la intención de pronto de cambiarlo y de meter algo de Aftermath, que es de Nacho Cerda, que es también una película acerca de la necrofilia que es demasiado fuerte y que tuve la oportunidad de ver hace poco, de los 90, pero la vi hace unos años, pero consideré que esta es mucho más como lógica que lo utilice, es más coherente que utilice esta, pues porque ya venía siendo usada, y pues realmente estos son los archivos mal gusto, ¿no? Entonces era la que tenía que aparecer tocando este tema de la necrofilia en particular. Ya finalizando, aquí tengo yo diría que es como la cereza del pastel, que esto fue algo que yo me encontré, yo cuando inicié la investigación en el 2017, hace ya 2 años, en agosto del 2017, dije, bueno, voy a hacer los archivos mal gusto, voy a empezar a buscar la información que yo tengo acerca de este proyecto, voy a volverme a contactar con mis amigos que me pueden de pronto dar esa información, personas con las que ya no hablaba hace tanto tiempo. Y en enero de este año, yo en el 2004 viajé, me fui de la ciudad, me fui a vivir a Barranquilla por un tiempo largo, y yo en ese momento vivía en un apartamento en Chapinero, y yo sabía que ya había algo en la bodega, yo había guardado como unas cajas, y en enero de este año fui y me encontré con una entrevista que yo le hice a este personaje que es Robert Deatherage, que es del grupo Midgets, y pues es una entrevista que yo incluyo dentro de Mal Gusto. Es una entrevista que yo hice en noviembre, o que fue respondida en noviembre del 92, y que habla del momento más importante de esta banda, ¿no? Es como una banda que era solo él con un secuenciador de ritmos haciendo ruido, canciones de 2 segundos que eran como descargas. Aquí hablamos precisamente en la entrevista, hablamos de un demo que es de 30 minutos y que tiene 1691 tracks, ¿no? Son 1691 canciones, son canciones de 2 segundos, no es puro, ¿no? es puro ruido. Y en el momento en el que yo le hago la entrevista a Robert, él está haciendo la transición de hacer simplemente ruido a hacer música, ¿no? Hacer una música mucho más atmosférica, ya con una banda, con guitarristas, con un bajista, 2 guitarristas, baterista y una chica en los teclados. Entonces fue un momento, una transición bien interesante en esta banda que todavía funciona, que todavía
hacen música, es considerada como los creadores de un género que es el pornography noise, ¿no? Que es pornografía, grindcore y ruido. Básicamente tiene introducciones de películas porno, algunas canciones son cortas, pero también hay canciones de 6 minutos, como una que en el fanzine, en los archivos Mal Gusto, hay un código QR que te puede llevar a una canción que se llama Fuck Frenzy, que es del 92 y que pues es una canción de 2 minutos, mucho más atmosférica, mucho más trabajada y bueno, con este personaje también tuve un contacto, le escribí hace un par de años, le dije que iba a hacer este proyecto y que quería que me diera una entrevista. El tipo no me contestó, pero para fortuna mía, este año me encontré con esa entrevista que me parece mucho más valiosa, pues porque es del 92, no tenía ningún sentido de pronto hacer una entrevista hoy en día a Robert. Y eso es prácticamente como como les digo, como la cereza del pastel, fue uno de esos hallazgos muy afortunados que me parece que ya cuando yo lo encontré yo dije bueno ya, eso ya está, ya no hay nada más que hacerle, ahora sí a diagramar, a diseñar y a sacar esto que ya me estaba llevando demasiado tiempo finalizarlo y que afortunadamente ya lo cierro con esta exposición, de hecho con esta charla ya es como terminar con este proyecto, cerrarlo, volverlo a guardar y pasar a lo que sigue, ¿no? O sea, fue como para mí haber hecho este proyecto también fue muy interesante porque fue recordar lo que yo era, volverme 24 años atrás, volver como a establecer contacto con las personas con las que hablaba en ese momento para poder hacer algo bien, para poder, por lo menos para mí, ¿no? Hacer algo coherente, lógico, con las herramientas y con la información adecuada y bueno, este es el fin de este proyecto.